Buenas noches, comunidad, ¿cómo están? Somos Juan y Cata. El día de hoy vamos a compartir con ustedes la parasha en casa, la parasha Shemot. Contarles un poco de nosotros. Yo soy Juan Cata nuevamente. Tenemos una hija que se llama Salomé y en camino una nueva integrante que nos acabamos de enterar, una niña que viene en camino, otra princesa. Y bueno, eso somos nosotros. Vamos a empezar con la parasha en casa. Como les había dicho, la parashá se llama la parashá Shemot. Ya pues empezamos un nuevo libro y este nuevo libro nos va a mostrar también una nueva parashá que es Shemot. Básicamente el libro de Shemot, también conocido como Éxodo, lo que nos habla es de principalmente la salida después del exilio que tuvimos como pueblo de Israel en Egipto, la salida de la esclavitud, la salida de Egipto, camino hacia pues, la tierra que había sido prometida por Hashem. Hablando un poco de qué significa Shemot o de dónde viene Shemot, es la forma en la que empieza el libro. Empieza con la palabra, y estos son los nombres de los hijos de Israel que estaban ahí. Entonces, esa palabra nombres va a ser la que se conoce como Shemot, y ya después en la traducción griega, en la Septuaginta, lo que hace es la transición a Éxodo, que significa salida, como les habíamos dicho al principio, es la salida de los hijos de Israel. Bueno, un poco de historia de lo que es digamos, el libro y el momento histórico donde están sucediendo los hechos. Pues tiene que ver una aproximación a lo que la cronología nos llevaría al siglo, más o menos siglo XIV y siglo XIII, obviamente antes de la era común, donde están sucediendo los hechos, y esto se puede rastrear, eh, quizás no exactamente, pero cuando el libro habla de que estaban construyendo las ciudades de Pitón y Ramsés. Esas ciudades, digamos que arqueológicamente se ha logrado rastrear y hacer la trazabilidad hasta este tiempo. La narración empieza muy directa de que ya los hijos, estos son los nombres de los hijos que ya estaban ahí en Israel, y no hace una continuidad de lo que veníamos leyendo en Bereshit. Así que hay muchas cosas que están ahí que hay que, digamos, escarbarlas un poco y ahondar un poco para entenderlas. Eh, Ellos estuvieron ahí 430 años en el libro de Bereshit. Abraham, Hashem digamos, predicho, le había hecho la predicción de que iban a estar 430 años en Egipto. Y pues consecuentemente eso fue lo que pasó. Eso fue en Bereshit y en Éxodo 12:41 ya nos da la fecha, de la fecha exacta diciendo, eh, lo voy a leer, digamos, literalmente, y es que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Entonces, esta es la aproximación desde la Reina Valera, la versión de la Biblia Reina Valera. Puede que hayan, digamos, algunas modificaciones ahí, y esas aproximaciones de pronto nosotros en este caminar del mesianismo, ahora lo estamos empezando a aprender que pueden haber ahí unos cambios. También entendemos que de esos 430 años, 210 fueron los que estuvieron principalmente en esclavitud. Y otro hecho histórico, pues que la primera parte del Éxodo, pues va a relatar ese cambio de situación que va a ser muy importante de los descendientes de Jacob a ese cambio que, que nos indica que hubo un nuevo rey, y este rey de alguna manera traía una hostilidad, traía una especie de odio, incluso se ha nombrado antisemitismo contra el pueblo por una serie de situaciones que estaban pasando. Ya ahora sí, entrando en la presentación, vamos a ver las partes que tiene esta parasha. Principalmente pues está el exilio
que acabó en esclavitud, que es lo que vengo relatando. Y pues también hay otros temas como la virtud de las mujeres judías, los decretos del faraón, el nacimiento de Moshe, todo el tema de su vida, en el palacio, cómo lo adoptaron, la carga que tenía, que llegó a tener por sus hermanos, luego él también vive en exilio, la revelación que tuvo directamente a él y también cómo esta situación intensificó la hostilidad de parte del faraón. Entonces ya entrando en el contexto, ahí en la presentación vamos a ver lo que es el contexto un poco más y son lo que hemos llamado pues como las claves del exilio y las claves de la esclavitud. Principalmente la pregunta que surge es por qué, digamos, nuestro pueblo Israel tuvo que pasar y tuvo que soportar un exilio e incluso esto se convirtió en esclavitud. Entonces, empiezan, digamos que ahondando un poco y estudiando un poco, empiezan a ver una serie de interpretaciones y una serie de causas que pueden llegar a dar sentido de por qué esto terminó en esclavitud. Entonces, una explicación de esas, incluso la dice Ramban, lo estudiamos, el Ramban estaba diciendo que pues una de las fallas fue porque en Bereshit, Abraham, cuando hubo hambruna en la tierra, él baja a Egipto y eso pues puede ser una causa esa visita que de pronto había sido un yerro o una equivocación de parte de Abraham. Otra explicación está relacionada con que cuando Abraham decide ir a rescatar a Lot, él recluta a toda su gente y entre ellos había muchos estudiosos de la Torá. Y estos estudiosos de la Torá, digamos que no deberían estar en la guerra o no deberían participar de la guerra porque pues son personas santas, son personas apartadas para el estudio de la Torá y lo que puede mostrar una causa de que Hashem dará como consecuencia también la esclavitud. Pues estas acciones parecen un poco minúsculas, pero lo que aquí Hashem nos quiere mostrar es que pequeñas acciones que hacen los padres pueden repercutir en consecuencias muy fuertes sobre los hijos. Consecuencias que eh, se pueden ver como que cuando una rama empieza a crecer torcida, de pronto al inicio no se ve mucho lo torcida que está creciendo, pero a lo largo de los años, cuando la rama se desarrolla, se va a ver que desde el inicio estaba torcida y finalmente fue torciéndose mucho. Incluso la Biblia nos habla de que estas ramas en algún momento tienen que ser cortadas para que las ramas rectas crezcan. Algo que de pronto también comentar, no como causa, pero sí comentar, es que el llegar a la esclavitud pues fue un proceso, ¿no? La Torah escrita nos lo narra que pues así como que llegaron, o sea, fueron esclavos de un momento a otro, pero esto fue un proceso. Y así también ocurre pues en la vida siempre del pueblo de Israel y de nosotros. Cualquier esclavitud es un proceso y hay unas causas y un propósito para el cual también ahorita vamos a mencionar en la segunda clave. ¿Cuáles fueron de pronto esos posibles propósitos por los cuales el Eterno permitió esa esclavitud? Vale, claro que sí. Bueno, esto lo que nos hace pensar es que, digamos, mirándolo en nuestras vidas, es empezar a mirar nosotros cómo es nuestro andar y nuestro caminar y dónde nosotros tenemos que empezar a realizar actividades correctivas, empezar a generar correcciones en nosotros mismos, porque esto se va a ver reflejado en nuestros hijos, llevándolo un poco a una interpretación un poco más personal, es empezar a ver esas actitudes que incluso pueden llegar a ser pecados en cada uno de nosotros, que básicamente lo que es el llamado del Todopoderoso, de nuestro Creador, es a que nosotros hagamos esas correcciones lo antes posible en los momentos más iniciales para que en el futuro, en nuestra propia vida y en nuestros hijos,
digamos, no tenga consecuencias y tampoco pues repercusiones. Y lo que empezamos a ver es que esta estadía en Egipto lo que empezó a hacer es a moldear el carácter de todo el pueblo, empezó a moldear el carácter a nivel grupal, a nivel comunitario, a nivel colaborativo, a nivel de varias personas y no solo de una persona, porque muchas veces nosotros vivimos procesos personales que vamos en nuestra vida con desafíos, con desaciertos, con un montón de cosas, pero, pero y en lo personal muy pocas veces tenemos un crecimiento en equipo, un crecimiento en grupo. Y, colectivo, digamos. exacto. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es que este también es esta circunstancia de esclavitud que vivíamos como pueblo en la tierra de Egipto, es algo que Hashem empezó a usar y estaba usando para moldear el carácter de toda una nación, de toda una nación. Y hay que tener en cuenta que Egipto en ese momento era una civilización muy avanzada, era una civilización tecnológicamente avanzada, culturalmente avanzada, y eso también empezó a permear entre las costumbres de Egipto, de las personas que están alrededor y claro, del pueblo de Israel que estaba ahí en la tierra de Goshen. Entonces, aquí es un llamado a que empecemos a ver que este era un pueblo que estaba inmerso en una civilización pagana, una civilización idólatra que hacía magia negra, y es un llamado también para que cada uno de nosotros empecemos a ver que Dios no nos va a poner como aislados en un territorio donde nosotros podemos vivir, digamos, toda la Torá y cumplir todos los mitzvot de una manera, digamos, natural, sino que nos va a poner en medio de lugares y situaciones que tal vez no parecieran las más santas, pero es con ese fin de que nosotros podamos ser luz, de que nosotros, por medio de poner en práctica la palabra del Todopoderoso, la palabra del Eterno, la Torah misma, en cada una de nuestras situaciones y vidas, es un llamado para que nosotros podamos mantener esa conexión y esa vida consagrada para Hashem. Exacto, contrario a esa idea como de los monjes budistas que se apartan todo el tiempo a meditar y que a través de eso quieren alcanzar una elevación. Lo que quiere el Eterno es que nosotros crezcamos en medio de un mundo contaminado y que seamos luz. Como decía Yeshua, una lámpara no se pone debajo de la cama, sino encima para que alumbre a todos. Entonces aquí, exacto, empezamos a ver como uno de los principios de que también, y unas claves de que también el Eterno puso esto y permitió esto, que todo lo que el Eterno hace es bueno, es empezar a moldear el corazón de toda una nación y una nación joven. También esto ayudó a implantar una serie de características que hoy hacen que sean las características principales de ser judío, de ser israelita, de llevar un camino con la Torá. Y también para que pensemos que existe un riesgo de asimilarnos, existe un riesgo de estar en esos lugares y empezar a perder o a permear eso sobre nuestras costumbres y hábitos y actividades diarias empiecen a verse permeadas por este tipo de influencia de un mundo secular, de un mundo que no busca glorificar al Eterno, no busca vivir una vida para darle alabanza y adoración a nuestro Dios, sino busca principalmente placeres físicos y adorar otros dioses. Entonces, ahí es donde está, digamos, la grandeza que nosotros podemos encontrar en la narración del pueblo de Israel, de que ellos, aunque empezaron a permearse, aunque empezaron digamos, a sentir esa influencia y a participar de muchas actividades, ellos también guardaron muchas cosas que cuando salieron, y es la salida de la esclavitud, las tenían ya muy claras y eso ayudó a que las interiorizaran de una manera muy, muy, muy,
muy personal, muy fuerte, muy arraigada dentro de cada uno de ellos y como nación, ¿no? Como grupo. Bien, digamos que terminando ahí con las claves en la presentación, todo esto lo que nos invita es a mirar cómo nosotros, el Eterno nos pone y nos siembra o nos planta o nos lleva o nos guía a una serie de circunstancias y lo que nosotros podemos hacer es empezar a tener lecciones aprendidas. En este caso, ellos alcanzaron lecciones como la gratitud, como la solidaridad y la importancia de preservar una identidad ante riesgos de asimilación. Ya digamos que pasando, básicamente el exilio acabó en esclavitud. Los hijos de Israel se sumergían también, hay, digamos, relatos desde la tradición judía que nos muestran que la cultura egipcia empezó en los hijos de Israel, ellos empezaron a participar de los circos, de los teatros, y querían participar y estar activamente eh, participando, valga la redundancia, y esto estaba generando una asimilación. Entonces aquí es cuando viene un rescate de parte de Hashem que interviene ante esa decadencia, ante esa opresión y a decir, no, pues digamos de alguna manera no permitiré que mis hijos terminen asimilados y eso también nos empieza a dar unos toques de, de esperanza. Ya entrando nuevamente en el relato empieza hablando de que por esta asimilación los hijos de Israel empezaron a multiplicarse, hubo un cambio de gobierno, un cambio de faraón, y era un faraón que no estaba, digamos, de acuerdo con que los judíos o los israelitas o los hijos de Israel en ese momento participaran digamos, de las comodidades del mundo secular egipcio del momento, y esto empieza a generar una serie de decretos que van creciendo, se van acrecentando progresivamente, escalando, digamos, ese odio contra un pueblo, porque de todas maneras ellos no llegaron a ser mayoría y principalmente estaban aislados en la tierra de Gosén. Sin embargo, empezaron a tener un deseo por participar, no quedándose solo en Gosén, sino también en otras ubicaciones. Entonces el faraón empieza diciendo que hay que actuar de una manera astuta, de una manera sigilosa, y eso es bien interesante porque en primer lugar los decretos empiezan a ser, a ser digamos, muy intelectuales, a buscar una respuesta muy intelectual de cómo debería ser, como estratégicamente cómo debería ser manejado esta situación y termina en acciones ya duras, en acciones durísimas, e incluso en decretos de asesinato y muerte. Eh, Estos decretos, dice el texto, los hijos de Israel fructificaron y pulularon, se incrementaron y se volvieron muy poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Entonces, esta causa fue lo que generó el primer decreto del faraón, que era que tenían que mirar de una manera cómo iban a manejar esta situación y, y que porque ya se estaban creciendo y se podían aliar con enemigos de ellos, eh, para vencerlos y destruirlos como nación. También hay por ahí unas teorías que dicen que cuando Yosef llega a Egipto, quienes gobiernan son unos pueblos semitas, inclusive se puede rastrear hasta llamados los moros, y esto lo que eran aliados a la final de un pueblo de Israel, que también era un pueblo semita. Cuando hay ese cambio de gobierno, es como esa guerra entre esos pueblos semitas que gobernaron ahí y ahora un nuevo gobierno que quiere establecer unas nuevas reglas. El segundo decreto del faraón ya tiene que ver lo voy a leer directamente. He aquí el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen y acontezca
que viniendo una guerra, hablando de esos aliados externos que podían, digamos, derrocar el gobierno, él también se una a estos enemigos, pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Ahí era un tema de que tenían que instrumentalizar esta nación para que sirvieran como siervos, una servidumbre que dara abastecimiento al gobierno, al imperio del momento. El resultado es que entre más oprimía el gobierno de turno a los pueblos, a los hijos de Israel, ellos más se multiplicaban, más se hacían poderosos. Y eso no era de ellos mismos, sino era parte del plan de Hashem que quería dirigir toda esta situación para a la final mostrar que Él es el que gobierna, que Él es el que reina y a la final Él vence. Luego, más adelante, el otro decreto dice de esta manera, y habló el rey de Egipto a los parteras y a las hebreas, eh, les dijo, cuando asistan los partos hebreos y vean el sexo de si es niño o niña, si es niño, mátenlo. Y aquí viene algo muy bonito que ellas no siguieron esa orden, sino que ellas dice específicamente que tenían temor de Hashem y de esa manera ellas cuando nacían los niños no los asesinaban. Por un lado pues se ve todo el odio y todo el rencor que el faraón, el rey de Egipto, estaba levantando contra un pueblo que amaba a Hashem y por otro lado vemos cómo esta valentía de preservar la vida eh, resultó en un aumento de la población y resultó en una bendición para esas parteras que el Eterno dice que fueron muy bendecidas. Finalmente el último decreto, el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija presérvele la vida. Y esto es el momento más duro porque la hostilidad del faraón, la opresión, la dura servidumbre, esa esclavitud ya está en un momento, en unos niveles más altos, ya la orden es que todos los hijos mueran y es lo que le va a dar sentido a todo el libro, pero también a todos esos momentos de esclavitud, o sea, a la esclavitud de Israel y luego la posterior libertad, pero también si lo llevamos a nuestra vida, es lo que le va a dar sentido a esas victorias de Hashem que nos ha permitido ir escalando a lo largo de nuestra vida. Entonces, en este contexto es cuando aparece Moshe, aparece un bebé que nace de una pareja levita y pues por el decreto del faraón, ellos buscan proteger a este bebé, buscan darle algún tipo de resguardo y, y lo que hacen es, pues lo que hemos leído en la narración, lo ponen en una canasta y pues a la de Dios, como diríamos acá en Colombia, a la de Dios, y ahí lo mandan. Pues lo encuentra la hija del faraón, dice que es un niño hermoso y lo quiere adoptar y es muy bonito porque Hashem pone ahí a su hermana que le busca la nodriza y lo termina conectando con su mamá biológica y de esta manera pues empieza a preservar la vida en medio de toda esta situación, en medio de todo este contexto. Y aquí empezamos a ver cómo Dios va a empezar a armar un contexto alrededor de nuestra vida que puede ser un poco difícil, que puede ser un poco inexplicable, que puede ser un poco desafiante, incluso nos puede llegar a poner contra las cuerdas, como también se habla en el boxeo, y lo decimos coloquialmente, pero es en ese contexto que Hashem va a preservar la vida, va a buscar la manera y va a aparejar las cosas para mostrar que Él está por encima de las circunstancias. Bueno, luego vamos a conocer un poco sobre la vida de este bebé, eh, todo lo que tuvo que presenciar, la opresión, empieza un proceso ya él un poco más grande, acelera un poco la narración, el texto, y nos lleva al tema de que ya él crece y empieza a sentir digamos, esa carga por sus hermanos, por esa opresión, incluso interviene en una circunstancia que él ve y termina asesinando
a un soldado, sí, a un soldado egipcio y luego eso se descubre y esa situación que parecía que las cosas empeoraban porque pues él había tenido toda una educación en la realeza, una educación de primera, podríamos decir, es lo que hace que él tenga que ser también exiliado. Entonces él empieza a vivir su propio exilio, termina en la tierra de Madián, Midian también, se casa, allí pues hay toda una narración de cómo se casa, tiene sus hijos, les pone el nombre de extranjero soy en una tierra extraña, y él empieza a vivir algo muy difícil que es eso mismo como que lo que está viviendo el pueblo de Israel, pero de una manera personal, porque es una vida, si lo pensamos como de derrota, como que las cosas no funcionaron, intenté, o sea, Dios intentó y las cosas no funcionaron. Y eso lo vemos también en nuestra vida muchas veces, que parece que las cosas van de mal en peor o que tenemos pequeñas victorias, pero no vemos ese gran resultado que estamos esperando. Bueno, todo esto realmente es más contexto que el Eterno está creando, está generando toda una atmósfera para hacer el gran golpe que sabemos que es la liberación final. Y es algo que va a marcar una nación completa históricamente y para siempre. Recordemos que el mandamiento es, y le contarás a tus hijos que fuimos esclavos en Egipto y Hashem nos liberó. Y todo esto tiene un sentido y decirle a todos, comunidad, que si hay alguno que esté pasando una situación compleja, el Eterno va a buscar las maneras. Vamos aquí a empezar a hacer como rápidamente algunas conclusiones para que no se nos vaya a ir el tiempo. Viene toda la revelación de Hashem en el arbusto, donde empieza a verlo en fuego, ve la zarza ardiente en el monte Oreb, aquí íbamos, pues todo lo que es el lugar donde sucedió, y hay una misión, empieza Hashem a mostrarle que todo lo que había pasado tiene un sentido, y es encomendarle que vaya y libere al pueblo. También Moshe, ya yo lo veo desde una perspectiva humana diciendo, no, pero yo, todas las derrotas que he tenido, yo fui echado al mar, o sea, yo fui desechado, yo viví como adoptado, luego asesiné y tuve que ser exiliado, estoy aquí. Y el Eterno le va a decir, no, tú puedes, le va a mostrar unas señales con su mano, le va a mostrar todo lo que tiene que hacer y de verdad que eso nos pasa que uno, no, pues realmente como que lo sé hacer, pero no siento que sea capaz, no siento que lo pueda lograr y empieza a ponerle todos los peros y Hashem muy amoroso le va a poner una respuesta a todo lo que, a todas las que le vaya saliendo. De alguna forma ya pues llega el momento de hacerlo, es convencido por la misma Chejina del Todopoderoso y van viajando y aquí algo que nos muestra la asimilación es que no le había hecho la circuncisión a sus hijos, ya era algo que se había, casi lo prohibió el faraón y ya se había como que asimilado que no había que hacerlo y Séfora le salva la vida, Séfora muy astuta, muy rápida, muy inteligente, esa ayuda idónea, salvando ahí la vida. Y bueno, pues finalmente pasando la, digamos que el momento, ya se presentan al faraón y hay un rechazo, obviamente él no iba a decir sí, váyanse, sino iba a poner toda la contraposición, toda la oposición y se iba a parar de frente, incluso el relato, por lo menos en español, nos cuenta que Hashem estaba endureciendo el corazón del faraón, todo para generar un contexto que cuando pues, va a ser la liberación va a ser algo monumental. Y, y también esto genera una respuesta ya sobre todo el pueblo, que es una hostilidad mayor, una opresión mayor, pero la parasha termina hablando de una promesa, y la promesa es que ahora verás lo que yo le haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y aquí es lo bonito, que a pesar de todo, toda esa línea de subir y bajar, de desafíos, de una tras otra, vemos como el Eterno, todo, en primer lugar, todo lo que sucedió tenía una razón. Y que hoy podamos nosotros ver o que nos sea revelado,
ver que cada cosa que está pasando en nuestra vida va a tener mucho sentido cuando lo podamos entender. Incluso hay muchos estudiosos, lo he visto, que dicen, algún día le quiero preguntar a Hashem por qué pasó todo esto, incluso lo decía el rabino eh, cuando nos visitó, quería preguntarle a Hashem el holocausto, cómo podía explicar eso, pero todo esto le está dando sentido a nuestra vida y está Hashem creando una atmósfera y lo que va a hacer es preparar nuestro carácter para surgir como nación, surgir con un sentido, con una identidad y unas características propias. Y bueno, a manera de testimonio personal, comentarles que estoy en este momento atravesando por un tema de ansiedad y con crisis que me han dado de ansiedad, y aquel que ha vivido esto pues sabe lo que es vivirlo, y es en este momento como una esclavitud, ¿sí? Aunque sabemos que somos libres en Yeshua, pero decirles que entre más esclavitud y más opresión, más crecimiento podemos tener y más multiplicación, literalmente nos estamos multiplicando. Entonces, decirles eso y decirles a todas las personas, porque todos estamos viviendo de una o de otra manera algún tipo de esclavitud, no sé, algunos en la parte económica, otros con la educación de los hijos, otros en la relación de pareja, otros sentimentalmente, bueno, enfermedades, tanta cantidad de cosas. Y decirles, como les decían las mujeres, según la tradición oral, las mujeres judías a los varones cuando los encontraban en el campo y les llevaban pescado, les decían, no para siempre seremos esclavos, ánimo. Y siempre les daban ánimo a sus esposos. Entonces así yo quiero decirles hoy a todos ustedes que están atravesando por la esclavitud que sea, y es ánimo. Hashem nos va a sacar de esto. Vemos que termina con una promesa que Él nos va a liberar y vamos a un día a reírnos, a salir a danzar, como lo hizo Miriam, cuando vamos a ver en la parasha siguiente. Entonces, tener fe en el Eterno, tener fe que todo esto que tú estás pasando te está haciendo crecer. Hashem está afirmando tu identidad y te está haciendo crecer. Y una cosa muy importante, el clamor, la oración, no perder la fe, clamar a Dios, porque el clamor produce la libertad. Entonces, un abrazo, los bendecimos muchísimo y ya, pues eso básicamente es todo. Vale, vamos a orar para darle gracias al Todopoderoso. Padre eterno, te damos gracias y hoy comprendemos que estás generando toda una atmósfera para preparar nuestro corazón y nuestro carácter para crecimiento. Y todo lo que tú estás haciendo tiene sentido, aunque nosotros no lo podamos entender. Ayúdanos a pasar este momento y creemos tu promesa de que nos vas a liberar de la esclavitud, nos vas a liberar de toda situación y creemos en tu palabra, creemos en tus promesas y creemos en lo que estás haciendo. Es lo que tenemos y como hemos visto en esta parasha, estamos descubriendo un Padre amoroso que nos cuida en todo momento. Te amamos, Padre, y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, comunidad, muchas gracias. Esto ha sido todo y pues, chao a todos. Chao. Chao.